¿Cómo están? ¿Todos bien? Sí, Bueno, me alegro mucho. Gracias, me alegro mucho. Pues bien, vamos a empezar hoy con el tema de el Estado Civil, ¿de acuerdo? Solo, no sé si ustedes ya saben, solo les quería comentar que el día lunes 20 empiezan sus primeros parciales, ¿sabían? Sí, licenciada. Que van a empezar con el curso de... Uy, no leo aquí, que es el de constitucional, luego tienen teoría del proceso, ¿verdad? Y luego tienen... Uy, aquí no leo. ¿Quién da...? Teoría del Estado. Teoría del Estado, licenciado. Teoría del Estado, fíjense que lo voy a agregar porque no se visualizan bien. Teoría del Estado. Teoría del proceso, ¿verdad? Y ya el civil lo tenemos el 28 y el 2 de marzo tienen derecho penal. Así estamos. Entonces hay que estar ya. Ahora les quiero hacer un comentario, amigos. De acuerdo a nuestro programa, debemos de llegar hasta el tema de las personas colectivas, pero el tema de personas colectivas o morales ya lo hemos visto en los cursos de introducción al derecho 1 y 2, porque son las clases de personas, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que como hoy vamos a ver el Estado Civil. Yo creo que en la próxima clase les voy a dar el nombre, o sea, la identificación de persona con el domicilio. Y nos queda la ausencia para el día jueves y personas colectivas lo van a investigar ustedes en sus libros de introducción al derecho civil. En sus libros de introducción al derecho, porque ahí lo tienen desarrollado. Además, es un tema que ustedes ya vieron. Lo que les quiero decir es que no voy a interrumpir las clases del día. Vamos a ver aquí. O sea, el lunes tienen ustedes examen. El martes 21 voy a dar clases hoy. Y el jueves 23 también, ¿de acuerdo? Para nuestro examen del martes 28. ¿Les parece? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Licenciado. Ok, entonces yo se los anuncio para que no vayan a estar preguntando y ustedes saben que nos conectamos Dios primero también en esos días. Pues bien, les decía la vez pasada que para hoy era bueno que tuvieran ya su ley del Registro Nacional de las Personas, porque de hecho vamos a leer algunos artículos, ¿les parece? Para que ustedes también se vayan familiarizando y veamos entonces ya la otra ley que vamos a utilizar aquí en el curso de Derecho Civil 1. De hecho, la ley del Registro Nacional de las Personas deben de tenerla. ¿Saben por qué? Porque ese es el tema, el último de los temas, de acuerdo al programa que debemos de estudiar. Y para eso hay que leer, sí. Es el módulo 4, según el programa, de la ley del Registro Nacional de las Personas, RENAP, ¿no? Entonces ya dije el contenido para el primer examen parcial, ya dije que será el 28 y porque como no hemos regresado a lo presencial, pues los exámenes iniciaron también virtuales. Entonces eso significa que el primer examen parcial de este curso será en la plataforma Classroom, ¿de acuerdo? Yo se los informo desde ahorita para que no se vayan ustedes a confundir. Bueno, empezamos entonces con el Estado Civil. Fíjense que aquí hay que hacer un recordatorio. Ustedes también ya recibieron el curso de Derecho Romano. Y pues en el Derecho Romano habían 3 estados civiles determinantes. Un estado civil de libertad, o sea,
se refería a ser libre y no esclavo, un estado civil de ciudadanía, que se refería a ser ciudadano romano y no extranjero, y un estado de familia, que se refería a ser, si eras jefe de familia o miembro o no miembro de una misma. Bueno, el estado civil es un atributo también, es un derecho irrenunciable de la persona jurídica individual. De la persona individual, que también es conocida como jurídica, pero como nuestro Código Civil en el artículo 15 nos indica que son personas jurídicas refiriéndose a las morales, ¿verdad? Pero el Estado civil, en este caso, nos estamos refiriendo a los atributos de la persona individual o física, y que es uno de los atributos, nosotros ya lo vimos en las guías anteriores, en donde están enumerados los mismos, y es un derecho irrenunciable. Lo que yo quiero que tengamos bien clarito es porque como hicimos el día anterior un ejercicio previo en cuanto al estado civil, ¿se recuerdan? Cuando les pregunté, bueno, ¿cuál es tu estado civil? ¿Cuál es tu estado civil? Y vimos que la mayoría de personas solo manejamos dos estados civiles, el soltero o el casado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos de tomar en cuenta que el estado civil es dependiendo, porque son tres estados civiles diferentes y se hace referencia a la posición que ocupa una persona en frente a la sociedad, o sea, en frente a la posición que ocupa una persona frente a la sociedad, y cuando se considera el individuo o persona, ¿qué posición tienes frente a la familia, o sea, al núcleo familiar? ¿Y qué posición ocupas frente a un estado político o frente a la nación? Esos son los tres estados civiles que se relacionan con una persona, o tres estados civiles que existen en una persona, ¿verdad? Repito, su situación frente a la sociedad, su situación frente al núcleo familiar y su situación frente a la nación. Bueno, ¿pero qué es un estado civil? El estado civil se refiere a todas aquellas cualidades o condiciones que la ley establece para efectos jurídicos. Es una definición que nos da el tratadista Planiol y tiene varias características. Por ejemplo, el estado civil es inalienable. Eso significa que no lo podemos transmitir. Es decir, ustedes no pueden decir, mira, te voy a donar mi estado civil, ¿no? O te voy a dejar mi estado civil en testamento, ahí te voy a heredar mi estado civil. No, no puede ser objeto de transmisión o de enajenación. Está fuera del comercio de los hombres. ¿Por qué? Porque el estado civil no tiene un precio. Entonces no puede comprarse, venderse, ¿verdad? Grabarse, no tiene una estimación pecuniaria. Es imprescriptible. No lo perdemos por el transcurso del tiempo, ni lo adquirimos por el transcurso del tiempo, porque por eso están las acciones del estado civil, en donde hay una acción que se llama declarativa y ahí puede cambiar de un estado civil a otro que ya vamos a ver. Por ejemplo, el estado civil de casado en relación al matrimonio a estado civil de soltero, cuando te divorcias. Y es intransmisible precisamente porque no se puede enajenar, ¿verdad? No se puede transmitir porque no está dentro del comercio de los hombres. Todas las personas tenemos derecho irrenunciable a tener, a tener los tres estados civiles, mejor dicho. Además, es indivisible porque no puede decirse, por ejemplo, tengo solo una parte del estado civil, ¿verdad? Sino que es único. Y puede ser materia de oposición, de acuerdo a lo que vamos a ver en el artículo 223 del Código Civil, y toda persona debe tener un estado civil. Toda persona tiene un estado civil. Bueno. Ahora bien, ¿cuáles son esos estados civiles? ¿Cuáles son esos estados civiles?
lo que les comentaba anteriormente. La persona tiene 3 estados civiles diferentes. Un estado personal, o sea, una situación frente a la sociedad, porque se considera como un individuo a la persona, se considera al individuo o persona, mejor dicho. Entonces, o eres mayor de edad o eres menor de edad, o eres capaz o eres incapaz. Esos son los estados civiles en relación a la situación que tienes frente a la sociedad. Tú mismo te lo puedes hacer. ¿Qué posición te dan? Bueno, pues soy mayor de edad y soy capaz, ¿verdad? Porque no ha sido declarada en estado de interdicción. Ahora bien, hay otro estado civil o familiar, que es la situación que ocupas dentro del núcleo familiar. Es decir, esa relación se establece con respecto a una familia. Por eso tienes la posición de si eres hijo dentro de un matrimonio o fuera de un matrimonio. Tienes un estado civil en cuanto a la familia, ahí sí, si eres soltero o si eres casado, si eres padre o si eres madre, si eres cónyuge o pariente. Entonces son estados civiles relacionados con la situación que ocupas dentro de una familia. También hay un estado civil político, o sea, frente a la nación, y que es esa relación que se establece con la misma. Y con relación a la nación, o eres guatemalteco, o eres extranjero, o eres ciudadano, o eres no ciudadano. Leamos primero el artículo 4 constitucional, por favor. ¿Alguien que me quiera ayudar? 4 constitucional. Elfidio. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Ok, ahora leamos entonces, bueno, ahí ya vimos el fundamento del Estado civil. Pasemos ahora al 147 constitucional, por favor. Luis Pablo. Sí, ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establezcan esta Constitución y la ley. Muy bien, bueno. Entonces ya tenemos claro quiénes son ciudadanos. Al ser ciudadanos, ¿qué clase de capacidad tenemos? De disfrute, licenciado, y de goce. Capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio, muy bien. Porque hemos cumplido los 18 años y por lo tanto somos ciudadanos. Bueno, eso es en relación al Estado civil. Ahora bien, lo que yo quiero que les quede bien claro es que en el Estado civil entonces no se relaciona únicamente a si somos solteros o casados. Vean las 3 posiciones que hay en cuanto a la sociedad, en cuanto a la familia y en cuanto a la nación o Estado, ¿verdad? Además de eso, ahí ya estamos conociendo otra ley, que es esta, la ley del Registro Nacional de las Personas. Miren, con la ley del Registro Nacional de las Personas vamos a ir viendo que los estados civiles entonces deben ser inscritos, por ejemplo, y que todos los actos que se relacionan al estado civil de las personas deben ser inscritos. Veamos entonces una de las características del Estado civil, que fue la última que tienen ahí en su guía 12, que es que puede ser materia de posesión, y esa es la que encontramos en el artículo 223 del Código Civil. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que hay posesión notoria de Estado? O sea, el Estado puede ser objeto ¿de qué? De posesión. ¿Alguien que quiera leer el 223, por favor? Lo vamos a leer y lo vamos a ir explicando.
Diego Augusto. Artículo 223, posesión notoria de Estado. Ojo ahí Para que con su bolígrafo y su resaltador, por favor. El resaltador es importante que lo tengan a mano. Continúe, Diego, disculpe. Para que haya posesión notoria de Estado, se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, que hayan proveído a su subsistencia y educación. Segundo, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y tercero, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Ok, muchas gracias. Bueno, pongamos atención y por favor, los que están conectados, vamos a estar participando. Oye, pongan atención, porque mire, hay conectados 137, pero esos 137, los mismos 5 están siempre en clase, ¿verdad? Los otros deben estar durmiendo, haciendo siesta o almorzando. Veamos el 223, por favor. Vean lo que dice. Posesión notoria de Estado, porque el Estado civil puede ser objeto de posesión. Pero ya leyó el compañero el 223 y creo que todos los que tienen su código civil a mano lo han hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el estado civil que se quiere declarar con la posesión notoria de Estado? Lean bien porque no es adivinanza. Estado civil o familiar. El civil o familiar. No, permítame, Luis Pablo y Elfidio. Luis Pablo, es cierto, un estado civil familiar, pero dentro de esos estados civiles o familiares, ¿cuál de ellos? Licenciada, hijo dentro del matrimonio, hijo fuera del matrimonio, si no estoy mal. Puede ser el de hijo, ya sea dentro o fuera del matrimonio, ¿verdad? Carlos, tú levantaste la mano y tú... Vean, por eso miren, es importante que lean, pero que sepan que están leyendo, porque entonces solo leen, pero no entienden, ¿verdad? No, pongan atención en lo que están leyendo. Miren, para estudiar derecho hay que leer, hay que analizar. No que yo creo, ¿verdad? O yo pienso. Ese es mi criterio, dicen muchos, para ir zafando bulto, pero en este caso no es eso. Vean el estado civil, pongan atención, el estado civil que se pretende declarar con una posesión notoria de Estado. Dice, para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo, o sea, es un hijo que está en qué situación. ¿En qué situación está ese presunto hijo? De posesión. No definido, licenciada. ¿No definido en qué? ¿Qué es eso? Que reconocido. Permítanme, les voy a dar la palabra, no hablen así en montón. Elfidio, ¿a qué se refiere ese estado no definido? No lo entiendo. Elfidio. Que no ha sido reconocido, A eso se presume ese estado civil de hijo y como lo dijo el compañero anteriormente, que se refería a un estado civil o familiar, o sea, la posición que tú tenías frente a la familia. Y para eso sirve, miren, para que haya posesión notoria de Estado, se requiere que el presunto hijo, o sea, es el hijo que no está reconocido, ¿ya? El que no está reconocido. Subrayen ahí, por favor. ¿Qué se necesita entonces? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué se necesita? Yafet. Haber sido tratado como hijo por sus padres o familiares de los mismos. De él, ajá, sí, muy bien. Entonces, vean, muy bien, ahí estamos bien.
En primer lugar, necesita haber sido tratado como tal, o sea, como hijo, ¿verdad? Por sus padres o los familiares de estos. Y que además, ese es el primer requisito, que haya sido tratado por sus padres o sus familiares como hijo. Y que además concurran las circunstancias siguientes. A ver, ¿quién quiere leer la primera? Carlos. Que haya proveído a su subsistencia y educación. Muy bien. Perdón. Muy bien. El siguiente, el 2, ¿quién no quiere leer? Christopher. Que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre y Jennifer, lea el siguiente. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Ok, entonces ya vimos los requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces los requisitos para que haya posesión notoria de Estado? Además de que haya sido tratado como tal por sus padres o sus parientes, ¿verdad? ¿Qué otros requisitos necesitan? Sí, Daniel. Que los padres le hayan dado educación y que el hijo haya usado el apellido. ¿Solo educación? Y le hayan dado lo básico para sustituir. Perdón, Daniel no se le escucha. Perdón, Daniel. ahora me escucha mejor. ¿Me escucha mejor? Va. Mire, pues, oiga, mejor dicho, la pregunta. ¿Qué otros requisitos se necesitan? ¿Cuáles otros requisitos se necesitan para que haya posesión notoria de Estado? Tal vez se va a escuchar ridícula la pregunta porque lo estamos leyendo, pero ya van a escuchar las respuestas. Vamos, Daniel. Que los padres le hayan dado educación y lo básico para sustituir como persona, que haya usado constantemente el apellido del padre públicamente, y que la familia lo haya presentado como una relación de padre e hijo. O sea, ¿hay que cumplir con estos 3 requisitos, Daniel? Sí. Va, ya vieron. ¿Quién más quiere opinar? Para que haya, Ruth, para que haya posesión notoria de Estado. Vamos a ver. Licenciada, pero ahí dice que concurra cualquiera de estas. Ahí estamos. Las circunstancias. Ahí estamos. Muy bien, Ruth. Excelente. Fíjense que lo primero que solicita es que haya sido tratado como tal, o sea, como hijo por sus padres o los familiares de estos, ¿verdad? Y que además, como Ruth lo indica, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. La primera les está indicando que hayan proveído a su subsistencia y educación. Aprendan a responder con fundamento legal. ¿Ya? A eso le están diciendo, a eso le están solicitando. Con ese requisito hay que cumplir, no es con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con que ese es mi criterio, dicen muchos, ¿verdad? No, aquí es la ley la que hay que leer y la que hay que interpretar. Entonces, se debe cumplir con presentarlo como hijo que haya sido presentado como hijo por sus padres o familiares, pero que además, según el primer numeral, hayan proveído su subsistencia y educación. Ese es otro requisito con los que se debe cumplir. No es necesario que cumpla con el segundo, con el tercero, con cualquiera de estos, con el primero, con el segundo, que haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y 3, ya nos da otro requisito, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Entonces, el básico es lo solicitado al inicio. Y luego ya nos vamos al primero, al segundo o al tercero, ¿verdad? Bueno, miren, no me escriban porque yo estoy explicando y los mensajes ahí se van rápido. Pidan la palabra y mejor
se les va a indicar, porque y todos los mensajes suben, pero también se van y yo estoy explicando. O lo preguntan al finalizar la clase. Creo que eso lo dije desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio de las clases. Entonces, lo interesante de este artículo 223 es que un hijo no ha sido reconocido y entonces solo tiene ese estado civil en posesión, ¿ya? Y para que sea declarada ese estado civil, pues debe tramitarse la posesión notoria de estado a fin que sea declarado el reconocimiento. Y ahí pueden acudir con los requisitos establecidos en el artículo 223. ¿Van entendiendo? Pregunto a los cientos. Sí, gracias. Miren, por eso este sistema es tan ridículo de dar clases, porque en primer lugar se hacen los desentendidos de no encender la cámara, y ahí está, ¿verdad? En segundo lugar, como están viendo tele, durmiendo, qué sé yo, no ponen atención. Como les repito, uno solo sabe que le están entendiendo 5 personas las que participan. Los demás solo, no sé, leyendo chistes o no sé, pero es terrible este sistema. No sé cuándo vamos a volver a lo presencial. Y les aseguro que ni el código ni nada han de tener ahí. Entonces, por eso tenemos que en esa guía conceptual número 13, tenemos en la primera columna, si lo tienen a mano, porque me imagino que ni a mano lo han de tener, los requisitos de una posesión notoria de estado. Es el nombre, es el tratamiento de hijo como tal y la fama. La fama ya lo vemos ahí en el numeral segundo, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido de ¿quién? Del padre. El padre. Vaya, 3 personas. Bueno, el apellido del padre. ¿Por qué? Porque se está aparentando un estado civil de hijo, ¿verdad? Y necesitamos que sea declarado como tal. Para eso es que existen las famosas acciones del estado civil. Es la facultad que tiene toda persona para exigir el reconocimiento de cualesquiera de los estados civiles que conforme la ley pueda tener, ¿verdad? El reconocimiento de hijo, aquí vemos, también está el reconocimiento de hijo, ya sea dentro de un matrimonio o fuera del matrimonio. Este es exclusivo, este es para el caso de los hijos que han nacido fuera del matrimonio o en una relación de unión de hecho. Porque, por ejemplo, para declarar una unión de hecho, necesitamos cumplir con los requisitos que establece la ley. Digamos estos: haber mantenido una convivencia por más de 3 años, según el artículo 173 del Código Civil, haber cumplido con los mismos fines del matrimonio, procreación, subsistencia, auxilio recíproco, vida en común. Todos esos son los requisitos con los que debe declararse una unión de hecho. Cuando se declara, entonces ya lo inscribimos en el registro civil, en el Registro Nacional de las Personas, en su registro civil. Por eso es que las acciones del estado civil pueden ser constitutivas, como en este caso, como en la unión de hecho. Declarativas. Constitutiva, como en el caso de la posesión notoria de estado. También el matrimonio es constitutivo, la unión de hecho es declarativa, exacto, porque van a declarar la pareja, hombre y mujer, va a declarar que han convivido por más de 3 años y que han cumplido con los mismos fines del matrimonio. Ya después vamos a ir analizando cada una de esas figuras. También hay acciones del estado civil de carácter destructivo. ¿Qué quiere decir eso? Esa acción sirve para impugnar un estado civil. Por ejemplo, impugnar el estado civil de hijo, ¿verdad? Ese hijo no lo puedo reconocer porque no es mío, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora básicamente
como recuerden que el Código Civil entró en vigencia en 1964, pues ahora ya existe la prueba de ADN. Y entonces con la prueba de ADN ya esa posesión notoria de Estado es declarativa a través de una prueba de ADN, entonces se comprueba que es hijo de la persona a quien se le solicita sea declarada. Lo mismo, si quieres impugnar, es decir, no estás de acuerdo con que esa persona sea tu hijo porque tú sabes qué pasó ahí, estás consciente, entonces impugnas ese reconocimiento de hijo que también se puede hacer, ¿verdad? Veamos ese artículo 220 del Código Civil, por favor. 220, no sé si alguien lo quiere leer. Luis Pablo va a leer el 220 y Ruth vas a leer el 221. Y no miro, espérenme, voy a asignar ahorita, espérense, voy a abrir aquí. Vamos a ver. Luis Pablo lee el 220. Ruth va a leer el 221. Y el 201 lo va a leer Jennifer, por favor. ¿Ya? Empezamos entonces. Vamos, 220. Acción judicial de filiación. El hijo que no fuera reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto de él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejare iniciada al tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere durante su menor de edad o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en ese estado. En ese estado, vale. Esta es una acción de carácter declarativo. Ahí coloquen a la par. Subrayan y anotan. Acción declarativa. ¿Ya? Es imprescriptible ese derecho. ¿Ya se fijaron? Bueno, ni contestan, pero en fin. El siguiente, el 221, por favor. Sí, licenciada. Dice, casos en que puede ser declarada la paternidad. Artículo 221. La paternidad puede ser judicialmente declarada. Primero, cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca. Segundo, cuando el pretensor se halla en posesión notoria de estado hijo del presunto padre. Hagamos un alto ahí. Ven que la posesión notoria de estado sirve de base para declarar judicialmente que la paternidad, y en el momento en que dice, regula aquí que debe ser judicialmente, es porque vamos a acudir ante un juez competente, ¿verdad? Sigamos. Tercero, en los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. Y bueno, hagamos ahí otro alto. De acuerdo a la ley de trata de personas, ya no hay casos de estupro o rapto. Esos delitos ya no existen. Entonces ahí debe quedar así. Pongan atención y lo corrigen. En los casos de violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción, porque ahora solo hay violación y agresión sexual. Los delitos de estupro o rapto, esos ya no están vigentes. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. Licenciada. ¡Qué barbaridad! ¿Y 4? ¿Quién estaba leyendo el artículo? Ya licenciada. El cuarto, cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. Sigamos. Se adiciona el numeral 5 según el decreto 39 de 2008, en el cual queda así. Quinto. Oigan, debe de indicar que es el decreto 39 de 2008 del Congreso de la República. ¿Lo tienen así en su ley? No, licenciada. Hasta el final. Bueno, vamos ahora con la modificación. ¿Siguen leyendo, compañero? Sí, licenciada. Quinto, cuando el resultado de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico ADN
determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre se negare a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. La prueba Vean la negativa, vean el efecto de la negativa. ¿Qué produce? ¿Cuál es el efecto de negarse a realizarse en la prueba de ADN? ¿Se toma como paternidad, licenciada? Se toma como prueba, ¿verdad? Bueno, pero siempre existe la prueba en contrario, ¿verdad? Siga, Ruth. Ruth, ¿te estás leyendo? Sí, la prueba del ácido desoxirribonucleico ADN deberá ser ordenada por un juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o extranjera, especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad será admisible en iguales condiciones y circunstancias. La prueba molecular genética de ácido desoxirribonucleico ADN. ADN, digamos. Esta parte final, ya vieron, la tiene para los casos de impugnación. ¿Se dieron cuenta? Vayan subrayando ahí. Ahí también es una acción destructiva, ¿verdad? Del Estado civil. Bueno, por eso es que se dice que pueden ser constitutivas, declarativas y destructivas. Ahí hemos leído el 221. Ahora volvemos al 201, que ya lo había asignado, por favor. Ya no recuerdo a quién, pero sí lo Artículo, a mí, licenciada. Gracias, Artículo Jenny. 201. Impugnación por el marido. El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar, 1. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez. 2. Si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó o consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento. Y 3, si por documento público o privado el hijo hubiera sido reconocido. Muchas gracias. Entonces, vamos entendiendo para qué sirven esas acciones del Estado civil, ¿verdad? Y tenemos ahí como ejemplo la posesión notoria de Estado, que es una, y también vimos ahorita todos los casos relacionados con la afiliación. También les decía que, por ejemplo, una persona soltera se casa. Entonces ahí va a haber una acción del Estado civil constitutiva, porque a través del matrimonio cambia su estado civil de soltero a casado. Pero también puede ser declarativa en el caso de la unión de hecho también, porque la unión de hecho, al ser declarada cumpliendo con todos los requisitos legales, entonces tiene los mismos efectos de un matrimonio. Ahora bien, pensemos en que estás casado y quieres volver a ser soltero. ¿Qué hacemos ahí? Lo que hacemos en ese caso es divorciarnos. Sí, Carlos. No, perdón, pensé que era pregunta, licenciada. Gracias, disculpe. Bueno, entonces, estás casado y ahora quieres ser soltero, ¿qué necesitamos ahí? Pues obviamente divorciarnos. ¿Perdón? Divorciarnos. Exacto, divorciarnos. Y el divorcio se obtiene mediante una sentencia firme, ya sea porque se tramitó en la vía ordinaria, en un juicio en donde se invoca una causal determinada, que después lo vamos a ver, o bien se tramitó en la vía voluntaria en los juzgados que tienen competencia específica para divorcios voluntarios. Cuando ya tienes tu sentencia, entonces con la sentencia firme se inscribe en el registro nacional de las personas. ¿Para qué? Para que tú ya adquieras tu nuevo estado civil soltero, porque ya no eres casado. Entonces se anotará ahí al margen de
de las partidas de nacimiento y se cancelará la partida de matrimonio y vas a solicitar un DPI siendo soltero, ¿verdad? Ya no casado, ahí está. Ahora bien, les cuento que el estado civil es un bien jurídico tutelado. No, el estado civil no tiene importancia únicamente en el derecho civil, sino que también en el penal. Y ahí les voy a dejar de tarea que lean su código penal. Se encuentran regulados en el capítulo 4 del Código Penal y ahí del artículo 238 al 241 encontramos varios delitos que les dejo de tarea. La suposición de parto, la sustitución de un niño por otro, la supresión y alteración del estado civil, la usurpación del estado civil, lo encontramos ahí, ¿verdad? Tiene protección legal en el campo penal, no solo en el civil, ¿verdad? Entonces, eso lo deben de tomar en cuenta. En ese capítulo, el bien jurídico tutelado es el estado civil de las personas. Finalmente, tenemos una guía 14. En esta guía 14 tenemos, por ejemplo, la función del Registro Nacional de las Personas en el artículo 67, en donde nos indica que se inscriben los hechos y actos que se relacionan al estado civil. ¿Alguien tiene ya su ley del Registro Nacional de las Personas para que lo leamos? ¿O no la han tenido? Yafet ya lo tiene. ¿Yafet? Licenciada. Va, lee entonces el artículo 67. Oigan, Okay, pues. Perdón, un momento, aquí está. Va. Registro civil de las personas. El registro civil de las personas es público y en él se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales. El reglamento de inscripciones determinará lo concerniente a ese respecto. A ese respecto. Bueno, muchas gracias. Vean pues, está la ley del Registro Nacional de las Personas. Ya vimos aquí en el artículo 67 del capítulo 10 de las inscripciones en el Registro Civil de las Personas. ¿Y qué nos está indicando? Que se inscriben en él todos los hechos y actos relativos ¿al qué? Estado civil, capacidad civil y demás datos. Capacidad civil y demás datos de identificación personal. Pero yo hago énfasis ahorita en el estado civil porque eso es lo que estamos viendo. Deben de tener bien claro esto. También les quiero comentar para quienes tienen su ley del Registro Nacional de las Personas que aquí mismo viene el reglamento de las inscripciones del Registro Civil de las Personas. Vayan conociendo su ley, por favor. Entonces, contiene la ley del Registro Nacional de las Personas y sus reglamentos, ¿verdad? Hay un reglamento específico para la inscripción de los estados civiles de las personas. Aquí mismo está. Reglamento de inscripciones del Registro Civil de las Personas. Ahí lo tenemos, es un acuerdo de directorio número 104/2015 y lo deben de tener a mano y viene aquí mismo en la ley. Luego tenemos, de acuerdo al artículo 68, sí, Glenda. Licenciada, buenas tardes. No sé si desea que lea el artículo 68. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, si quieren, lo lees y luego lo comento, ¿verdad? Gracias. Hazme el favor. Gracias, Glenda. Artículo 68. Obligatoriedad. Las inscripciones de los hechos y actos del estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación de las personas naturales, así como sus modificaciones, son obligatorias ante el Registro Civil de las Personas. Es imprescriptible e irrenunciable el derecho a solicitar que se inscriban tales hechos y actos,
Las inscripciones ante los registros civiles de las personas son totalmente gratuitas si se efectúan dentro del plazo legal. Muy bien, excelente. Entonces, en el primer artículo, ¿verdad? En el 67, que yo creo que Christopher lo leyó, ya no me recuerdo. Bueno, el que nos hizo el favor de leer el primer artículo, o sea, el 67, vimos cuál es la función del registro civil de las personas, ¿verdad? Ahí se inscriben todos los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales. En el 68, que Glenda nos acaba de hacer el favor de leer, está la obligatoriedad de las inscripciones de los actos que se relacionen con el estado civil de las personas, capacidad civil y demás datos de identificación también de las personas naturales, así como sus modificaciones. Hoy eres soltero, te casas, eres casado. Hoy eres casado, te divorcias, eres soltero. Hoy estás en una posesión notoria de Estado, se declara la afiliación y se inscribe entonces que eres hijo de fulanito y fulana, ¿verdad? Ahí vamos. Y nos indica entonces también que son gratis y que solo pagarán una multa en caso de ser extemporáneas. Ahora la gran pregunta, ¿y cómo comprobamos el estado civil de las personas? ¿A través de qué? Puede ser desde su DPI también. Vamos a ver. La fe de edad. ¿Qué es eso de fe de edad? Yo no lo sabía, nunca lo he oído. El acta de nacimiento. ¿A través del Registro Nacional de las Personas, licenciado? ¿Qué más? Certificado de matrimonio, licenciado. Ahí vamos dando con algo. Mire, fíjense que el DPI se llama DPI, ¿por qué? ¿Qué es el DPI? Documento personal de identificación. Documento personal de identificación. DPI. ¿Para qué sirve el DPI entonces? Para identificar. Para identificarnos. No me incluye ahí el estado civil porque acaba de leer hasta el artículo 68 usted y se acaba de leer el 67. No ponen atención. El DPI es un documento personal de identificación. No es el medio para comprobar un estado civil. Porque, vean, entre las funciones específicas del Registro Nacional de las Personas, según el artículo 6, alguien que quiera ubicarse en el 6, primero nos ubicamos en el 6, ¿ya? Dice funciones específicas. Son funciones específicas del RENAP y ahorita nos vamos hasta la literal E, que es la que nos importa para lo que estamos estudiando, porque hay varias. Emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones. Eso de fe de edad y que no sé qué y que no sé cuándo, vayan quitándolo porque ustedes están estudiando derecho. Entonces ya vayan hablando como es, vayan leyendo porque ustedes van a tener mejor conocimiento en relación a otras personas. Bueno, entonces uno va a consultar ¿con quién? Con el profesional del derecho. Ustedes se están formando. En el tercer semestre han iniciado el área profesional porque se supone que ya abandonaron el área básica debido a que ya aprobaron sus 10 cursos. Entonces, es una función específica ¿de quién? Del RENAP. Del RENAP. Vaya, ¿verdad que no ponen atención? Es función específica del RENAP, de acuerdo a ese artículo 6 en su literal E, emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones. Ahora nos vamos a ir al artículo 6, pero del reglamento de inscripciones
del registro civil de las personas. Vamos a buscarlo, por eso les dije que en la ley lo tenían que tener. Vamos allá. Está más adelante, el reglamento de inscripciones del registro civil de las personas. Ya buscaron, ya encontraron, mejor dicho, el reglamento de inscripciones. ¿Ya? Sí, licenciada. Muy bien, gracias porque tienen su ley. Por lo menos 5 estudian derecho. Ahora veamos ese artículo 6, pero del reglamento, ¿verdad? Porque es igual que el de la ley. Vean el 6, dice, con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de la función registral en los procedimientos de registro se deberán observar los principios siguientes. 1 o A debe ser A. Principio de inscripción. Por este principio se determina la eficacia y el valor principal de las inscripciones en el registro civil de las personas en virtud, vayan subrayando, que las certificaciones de las inscripciones del registro civil prueban el estado civil de las personas. Mucha despierten. Artículo 6, literal A. Subrayen ahí, por favor. ¿Lo subrayaron? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, muy bien. Entonces, ahí estamos ante el artículo 6, pero del reglamento de las inscripciones del registro civil de las personas, y en su literal A nos indica que las certificaciones de las inscripciones del registro civil prueban el estado civil de las personas, ¿verdad? Ahí eso, fe, edad, parte, todo eso queda fuera, porque ustedes ya deben fundamentarse en la ley, y para eso tienen que ir a leer, así de sencillo, y ahorita los voy a dejar para que vayan a leer estos artículos que hemos citado, y los que no tienen su ley, pues la vayan adquiriendo. Asimismo está este artículo 15 del mismo reglamento en su capítulo 4 y dice de las inscripciones y anotaciones. Miren, corresponde a los registros civiles de las personas la inscripción y anotación de los hechos y actos siguientes. Y ahí están, por ejemplo, el nacimiento, el reconocimiento, el matrimonio, las capitulaciones, la nulidad o insubsistencia del matrimonio, y ahí tienen hasta el 24. Hechos y actos que en general, el numeral 24, puedan modificar el estado civil y capacidad civil de las personas naturales, así como los demás datos que señala la ley, lo cual debemos de subrayar. Para eso tienen ahí su marcador, espero yo, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna duda o comentario, compañeros? No, licenciada. No, licenciada. Yafet, creo que tienes una Licenciada, pregunta. me entró una curiosidad mientras hablábamos de los hijos no reconocidos. Cuando no son reconocidos, utilizan el apellido de la madre, ¿no? Así es, de acuerdo al artículo, yo creo que es el 4 del Código Civil, y eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Son reconocidos con los apellidos de la mamá. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. Y los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta, dice la ley. Ya no es de ella, sino que de esta, dice. Pero así está en el código. Muchas gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, éxitos para sus
primeros exámenes parciales. Aprovechen porque ahorita es poquito contenido, ya ve que empezamos tarde las clases, ¿verdad? Entonces, tenemos poquito contenido, puede ser evaluado. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Y tienen la oportunidad ustedes de sus 30 puntos. Lo otro es que no deben olvidar que el día martes vamos a tener clase y tampoco deben de olvidar que he dejado de tarea investigar y leer el tema de las personas jurídicas colectivas que están reguladas a partir del artículo 15 del Código Civil. Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde.